Bienvenidos al curso Diagnóstico Temprano en Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es María Claudia Díaz Jiménez, médica de la Universidad Nacional, internista de la Universidad Javeriana, reumatóloga de la Universidad Nacional. Trabajo en Bogotá en el Hospital Universitario San Ignacio, Clínica La Colina y Colsanitas. Hoy vamos a hablar del tratamiento en la esclerosis sistémica. El tratamiento tiene 4 dominios principalmente. Uno es el tratamiento como la terapia vascular, el manejo inmunosupresor y los inmunomoduladores, los antifibróticos y la prevención de complicaciones. Como sabemos, los principios del manejo efectivo radican en un diagnóstico oportuno y temprano en la enfermedad, en el conocimiento que el paciente tenga y el empoderamiento que el paciente tenga para el manejo de su enfermedad, conociendo los riesgos, los factores pronósticos, todo el autocuidado, el estadio de la enfermedad y la tasa de progresión de síntomas, principalmente valorar, estratificar muy bien el compromiso que tenga desde el punto de vista orgánico y resolver los problemas en el diagnóstico, el tratamiento y una terapia agresiva cuando así se requiera. Como sabemos, la esclerosis sistémica, uno de los principales signos y síntomas va a ser el fenómeno de Raynaud, que lo vimos en una charla anterior, que va a estar, digamos, modulado principalmente por factores medioambientales y por una hipersensibilidad primaria de los receptores alfa-adrenérgicos que tienen básicamente el carácter genético, por así decirlo. Para el manejo del fenómeno de Raynaud, lo que principalmente tenemos que encaminar son las modificaciones en el estilo de vida, recomendar el uso de guantes, recomendar la no exposición al frío y mantener principalmente muy bien hidratadas las manos para evitar la presencia de ulceraciones. Desde el punto de vista del manejo farmacológico vamos a encontrar los inhibidores de los canales de calcio, principalmente el nifedipino, el amlodipino, el diltiazem, que va a reducir la frecuencia y la severidad de los ataques del fenómeno de Raynaud y podemos, digamos, que mantener un fenómeno de vasodilatación modulada para evitar esa hiperreactividad que es la que nos va a generar las úlceras digitales y a veces la necrosis digital. Podemos utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa y principalmente pueden estar combinados con calcioantagonistas cuando así se requiera. Los utilizamos en fases complicadas cuando ya hay, por ejemplo, úlceras digitales o necrosis digitales o cuando los inhibidores de los calcioantagonistas no han sido efectivos. En fases agudas se pueden utilizar también los prostanoides, principalmente el iloprostol, y este aumenta la cicatrización de las úlceras digitales y disminuye la severidad del fenómeno de Raynaud. Y como digamos que como neuromodulador lo vamos a utilizar, podemos utilizar la fluoxetina para, digamos, potenciar también el efecto de los calcioantagonistas cuando así se requiera. Es la piedra angular del tratamiento, evitar las complicaciones vasculares digitales porque eso va a impactar en el pronóstico y en la morbilidad de nuestros pacientes y obviamente como veremos en los desenlaces de mortalidad más adelante. Entonces, como podemos también utilizar medicamentos que nos van a coadyuvar como las estatinas, y en situaciones complejas, cuando ya hay presencia de hipertensión pulmonar y complicaciones vasculares, podemos utilizar el bosentan, que nos va a disminuir la reducción de nuevas úlceras en pacientes refractarios o cuando hay, digamos, situaciones clínicas severas. ¿Qué tenemos que tener cuidado? La lesión hepática, la teratogenicidad y la disminución de la efectividad de los anticonceptivos orales. El tratamiento inmunosupresor lo vamos a utilizar principalmente cuando hay un compromiso orgánico. El compromiso orgánico de severidad nos lo va a marcar principalmente el compromiso pulmonar. Sin embargo, vemos que el compromiso orgánico puede estar marcado en piel, podemos tener compromiso gastrointestinal, podemos tener compromiso gastroesofágico, podemos tener compromiso miocárdico. Y siempre que hay un compromiso orgánico, marca severidad y esta severidad da la indicación del tratamiento
con una inducción, con un citostático como la ciclofosfamida, y se utiliza una dosis de 2 miligramos por kilogramo día mensual durante 6 meses para generar un ciclo de inducción. El micofenolato lo podemos utilizar por vía oral, que es análogo a la ciclofosfamida en cuanto a sus respuestas terapéuticas. La dosis va a ser de 3 gramos al día, y posteriormente se puede dejar una dosis de mantenimiento de 500 miligramos en una sola dosis. El desenlace principalmente en cuanto a morbilidad, mortalidad, lo estamos viendo prácticamente con el dominio del compromiso pulmonar, y estos manejos combinados con otros medicamentos han mejorado los desenlaces clínicos, principalmente en los desenlaces que tienen que ver con este dominio pulmonar. En cuanto a estos tratamientos, pues vamos a tener que prevenir las infecciones pulmonares, por lo que siempre recomendamos que los pacientes estén vacunados con todas sus vacunas, neumococo, influenza, hepatitis B, y ahora obviamente con la del SARS-CoV-2, y que el paciente siempre, cuando se documente compromiso orgánico pulmonar, entre en un programa de rehabilitación que le permita mejorar sus parámetros clínicos. Vamos a combinar este tratamiento de inmunosupresión con los vasodilatadores que estén indicados cuando hay presencia del fenómeno de Raynaud severo o cuando hay presencia de hipertensión pulmonar, porque esto es lo que nos va a mejorar el desenlace clínico, que lo vamos a medir en los parámetros fisiológicos, como en el test de caminata del 6 minutos y la difusión de CO, así como en la tomografía axial, digamos en el TACAR, y la mejoría sintomática principalmente. Bueno, es una de las principales, digamos, dominios de enfermedades, la presencia de la hipertensión pulmonar en estos pacientes, y es uno de los dominios que está relacionado con mortalidad. Entonces, cuando se presenta hipertensión pulmonar, vamos a tener indicado el manejo de la misma, y principalmente vamos a direccionar el tratamiento a el control de esa reactividad pulmonar. Uno de los medicamentos que utilizamos, el Bosentan, el Ambrisentan, lo cual ha demostrado una mejoría en la capacidad vital y de ejercicio y de la clase funcional, así como de las medidas hemodinámicas. Podemos utilizar el sildenafil. Se ha utilizado también los estimuladores de la guanilato ciclasa como el riociguat, y esto pues también visto en los desenlaces de capacidad vital y capacidad de ejercicio. Y lo que tenemos que seguir en estos tratamientos pues son los principales eventos adversos relacionados con hepatotoxicidad, hipotensión y síncope. Otros de los medicamentos son los análogos de prostaciclina como el epoprosteno en infusión, que se utiliza cuando hay hipertensión pulmonar severa, mejorando mejorando el dominio de sobrevida. Se utiliza el liloprostol, y básicamente lo utilizamos como en fases agudas, digamos que se prolongan con complicaciones relacionadas con la hipertensión pulmonar. Acá vemos digamos una tabla de todos los medicamentos que se han utilizado para el manejo de la hipertensión pulmonar. Ya mencionamos el Bosentan, el sildenafil, el riociguat, y el resumen digamos que lo pueden consultar. Bueno, los agentes inmunosupresores están indicados principalmente cuando hay compromiso orgánico o cuando la esclerosis difusa se hace de una manera acelerada con un compromiso cutáneo extenso. Como les decía, el micofenolato y la ciclofosfamida tienen igual de efectividad, y está, digamos que se toleran desde el punto de vista gastrointestinal. En casos refractarios podemos utilizar el rituximab y el abatacept, teniendo presente que son, digamos, manejos de rescate, no son medicamentos que tengan una indicación aprobada por los entes de control, y se utilizan como medicamentos de rescate en casos refractarios. Recordemos que la esclerosis sistémica es una enfermedad huérfana y que pocos tratamientos disponibles tenemos, y a veces nos tenemos que soportar en la literatura y en los reportes para justificar el uso de tratamientos biológicos en los casos refractarios. Vemos acá, digamos que
la indicación y la recomendación del grado de evidencia para el uso de medicamentos inmunosupresores en la esclerosis sistémica. El metrotexate también lo utilizamos, digamos, como un tratamiento modificador con una evidencia grado A, con una respuesta adecuada en un grupo de placebo controlado, y se utiliza principalmente para el componente cutáneo. Para el componente pulmonar preferimos utilizar el micofenolato o la ciclofosfamida, y el rituximab lo utilizamos en casos refractarios, principalmente cuando hay compromiso sistémico, orgánico, combinado, pulmón, gastrointestinal, compromiso evolutivo, cardiovascular, etc. Se han descrito también tratamientos con el uso del tocilizumab. Nosotros en general no lo utilizamos corrientemente, pero está descrito en la literatura, así como tratamientos como la ciclosporina, inmunoglobulinas y otros tratamientos que podrían estar relacionados en la literatura, y los menciono, pero no los utilizamos corrientemente. O sea, básicamente el manejo inmunosupresor está relacionado con metrotexates en fases iniciales con compromiso cutáneo, micofenolato, ciclofosfamida cuando hay compromiso orgánico pulmonar o evolutivo en otros órganos, gastrointestinal, piel, progresivo, etcétera, y el manejo vasodilatador que ya les mencioné. Cuando la enfermedad ha evolucionado, digamos, con compromiso pulmonar severo, con pérdida de capacidad vital, con alteraciones en las evaluaciones de caminata en 6 minutos, con limitación de su calidad de vida, se ha relacionado, y si hay digamos, unas directrices claras en cuanto al uso combinado de micofenolato y nintedanib, que es el inhibidor de tirosinquinasa multiespecífico, y es el primer antifibrótico aprobado que bloquea los receptores de la FGF y el BGF y el PDGF, que nos va a ayudar, digamos, a mejorar la calidad de estos pacientes que tienen un grado fibrótico evolutivo, y los vamos a utilizar en combinación con el micofenolato. Antiguamente se utilizó la de penicilamina, en este momento no tiene indicación utilizarla. También, digamos, que se plantea el uso de los inhibidores de tirosinquinasa como el imatinib, desanitinib, nilotinib. Nosotros en general no tenemos experiencia con el uso de estos tratamientos, pero como está mencionado en la literatura. Entonces, finalmente, el tratamiento debe ser dirigido de acuerdo al dominio de enfermedad que tengamos, digamos, evidente. Si hay un compromiso orgánico, siempre el manejo con citostático micofenolato. Si hay una progresión fibrótica, el manejo con el nintedanib, digamos, en combinación, y el manejo vasodilatador siempre que hay fenómeno de Raynaud, y el uso de vasodilatadores potentes como sildenafil, bosentan, cuando hay presencia de hipertensión pulmonar. La piel obviamente es el dominio cardinal. Podemos ayudar el tratamiento con terapia antihistamínica si hay prurito, cuando hay compresión y atrapamiento de nervios cutáneos, con lo que hay presencia de dolor neuropático, podemos utilizar pregabalina. Los opioides nos pueden ayudar un poco para el manejo de todos estos síntomas, y el dominio cardinal es el uso de hidratantes, cremas, aceites, vaselina, lo que más recomendamos. Anestésicos tópicos podrían mejorar los síntomas temporalmente y evitar obviamente la reactividad e hipersensibilidad, evitar la exposición al frío. Desde el punto de vista cosmético, las telangiectasis se pueden tratar con láser. Si hay presencia de calcinosis que se pueden sobreinfectar, o si están en sitios que son incómodos, se pueden hacer manejos quirúrgicos. Digamos, los ortopedistas nos pueden apoyar en este aspecto, pero pues teniendo en cuenta que estas calcinosis se pueden reproducir nuevamente. Si hay comorbilidades, síndrome antifosfolípido, eventos trombóticos, pues va a haber indicación de warfarina, o cuando, por ejemplo, hay signos de necrosis digital, también se puede anticoagular para facilitar, digamos, la resolución de las úlceras digitales y las necrosis que se pueden generar. Complicaciones como osteoporosis se pueden manejar con bifosfonatos.
y digamos que todo el tratamiento coadyuvante que vaya requiriendo el paciente de acuerdo al manejo sintomático que prefiera. Desde el punto de vista gastrointestinal podemos tener desde el reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico hasta dilataciones esofágicas o incluso estenosis esofágicas que hay que manejarlas de acuerdo a su presentación. Inicialmente vamos a utilizar prokinéticos e inhibidores inhibidores de bomba como el omeprazol. Se ha documentado que estos pacientes tienen compromisos de disbiosis intestinal, generando episodios de diarrea crónica, y estos episodios de disbiosis intestinal también, recordemos, van a ser una alteración del microbioma del paciente, y esta alteración del microbioma finalmente va a generar una actividad inflamatoria persistente con la liberación de radicales libres de oxígeno, lo que a su postre pues va a desencadenar esa activación endotelial permanente, que es lo que hace que se genere la inflamación persistente y aumente la progresión de la enfermedad. Entonces se les recomienda a los pacientes manejarse siempre con probióticos, digamos modular la dieta para permitir que esa disbiosis intestinal no los desborde, y eventualmente rotar antibióticos para el manejo de esta disbiosis con rifaximina, tetraxiclinas, amoxicilinas, metronidazol, de tal manera que el paciente tenga un microbioma modulado y este microbioma le permita también favorecer los procesos de control de su enfermedad. Hay una cosa que se relaciona con la alteración vascular, y es la ectasia venosa del antro, y esto es lo que van a leer en la literatura o verlos, digamos, en los estudios endoscópicos como el esófago en sandía, que puede generar sangrados en lámina o sangrados, digamos, pequeños, permanentes, que pueden generar anemia ferropénica, y hay que tratar, digamos, esas complicaciones. Muchos pacientes van a necesitar inclusive terapias, pueden ser con argón o terapias que cautericen estas telangiectasias, y pues vamos a tener que estar de la mano con el gastroenterólogo para poder determinar cuál va a ser el mejor tratamiento de mantenimiento. Una de las cosas que puede generar mortalidad y complicaciones severas son las crisis renales, y estas crisis renales se presentan en pacientes principalmente que han recibido corticosteroides a dosis moderadas altas. Los pacientes con esclerosis sistémica, independiente de su compromiso inflamatorio, no deben recibir esteroides, son muy pocos los casos que así lo requieren. Pero siempre que el paciente reciba esteroides hay que estar pensando en la presencia de una crisis renal. No se debe utilizar para, digamos, como nefroprotector, inclusive como vasodilatador, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y se pueden inclusive combinar con los calcioantagonistas o los análogos de proxaciclina si son necesarios. Y sin embargo, esto no va a prevenir la presencia de crisis renales esclerodérmicas en el contexto de un tratamiento con glucocorticoides spurious. Entonces, como les decía, los glucocorticoides están asociados con un mayor riesgo de crisis renal, y la presión sanguínea y la función renal deben monitorearse cuidadosamente en pacientes con esclerosis sistémicas que han sido tratados con glucocorticoides. Esto es como un mensaje claro para llevar siempre presente, porque este es uno de los desenlaces que nos va a aumentar mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, el algoritmo para el seguimiento va a ser definir el estado y la estratificación de la esclerodermia. Si el paciente está hipertenso, siempre sospechar las crisis renales y definir si hay falla renal o no. Y si hay falla renal, pues el paciente tendría que ir a un trasplante, porque lo que vamos a encontrar es una falla renal irreversible con una esclerosis importante de sus glomérulos. Bueno, entonces acá vemos un resumen de los tratamientos: los calcioantagonistas, los inhibidores de fosfodiesterasa, el bosentan,
los inmunosupresores ciclofosfamida, metrotexate, micofenolato. Se me olvidó mencionarles que el metrotexate también está indicado cuando hay artropatía inflamatoria asociada, no solamente para el componente cutáneo, sino para el componente articular inflamatorio. Y últimamente para, digamos, los cambios fibróticos, el uso del nintedanib. Muchas gracias, me pueden ubicar en mi página www.mcdiazreumatóloga.com o mi correo mcdiaz@usi.org.co en el Hospital Universitario San Ignacio. Gracias.